Yo soy nueva aquí, soy Fernanda y voy a leer Un capitán de 15 años por Julio Verne. De hecho, es uno de mis escritores como más súper favoritos. Así, súper favoritos. Y este es de los pocos libros que tengo de él. Este lo encontré en una barata, en un bazar de hecho. Me costó 30 pesos y para mi buena fortuna es un primera edición. Entonces imagínense, por 30 pesos un primera edición, pues no podía dejar pasar esta oportunidad. Y de hecho es la primera vez que lo agarro, la primera vez que lo toco, porque antes, cuando lo compré, justamente estaba leyendo otro libro que se llama La granja de animales, de George Orwell. Muy buen libro, lo deberían de leer y lo voy a empezar a leer con ustedes. Entonces, siento que es como un tipo Moby Dick, pero no tan Moby Dick, porque por lo que pude leer entre páginas y así, pues más o menos me di esa idea o esa imaginación. Y vamos a leer la primera parte, que es el capítulo 1. Y dice: El Bergantín-Goleta, Pilgrim. El 2 de febrero de 1873, el Bergantín-Goleta Pilgrim se encontraba entre los 43 grados 57 de latitud sur y los 165 grados 19 de longitud oeste del meridiano de Greenwich. Este barco de 400 toneladas, armado en San Francisco para la gran pesca de los mares australes, pertenecía a James W. Weldon, rico armador de California. Desde hacía muchos años había confiado al mando al capitán Hull. El Pilgrim era uno de los buques más pequeños, pero de los mejores en la flotilla que James W. Weldon enviaba a todas las estaciones, unas veces al otro lado del estrecho de Bering, otras veces a los mares boreales, otras a Tasmania o al Cabo de Hornos hasta el Océano Atlántico. Era un andar superior, su parejo muy manejable y le permitía aventurarse con pocos hombres, hasta los barcos de nieve del hemisferio austral. El capitán Hull sabía desenredarse, como bien dicen los marineros, en el medio de los hielos. Durante este sitio se derivan hasta Nueva Zelanda o bien hasta el Cabo de Buena Esperanza, en una latitud mucho más baja que la que alcanzan en los mares septentrionales del globo. Es verdad que no se trataba en aquellos mares sino en los témpanos de no muy grandes dimensiones, gastados ya por los choques debilitados por algunas aguas templadas, y de los cuales la mayor parte van a deshacerse al Pacífico o al Atlántico, bajo las órdenes del capitán Hull, buen marino y también uno de los más hábiles marineros arponeros de la flotilla. Estaba una tripulación compuesta de 5 marineros y un aprendiz. Para la pesca de una ballena exige un personal muy numeroso. Eran pocos. Se necesitaba mucha gente tanto para las maniobras de las embarcaciones de ataque como para destrozar la pesca capturada. Pero al ejemplo de otros armadores, James W. Weldon encontraba más económico no embarcar en San Francisco más que el número de marineros necesarios para conducir la dicha embarcación. En Nueva Zelanda no faltaban arponeros, marinos de todas las nacionalidades, desertores o de otra clase que buscan contrato para la estación y que hacen perfectamente el oficio de pescadores. Concluido este periodo útil, se les paga y se les desembarca y esperan a que los balleneros del año siguiente vengan a reclamar sus servicios.
En este método hay mejor ocupación de los marineros disponibles y se saca más provecho de su cooperación. Así había sucedido a bordo del Pilgrim. El bergantín Coleta acababa de hacer su estación en el límite del círculo polar atlántico, pero no había llenado sus barriles de aceite, de barbas en bruto ni cortadas. En esta época ya la pesca era muy difícil. Los cetáceos perseguidos con exceso pues eran muy escasos. La ballena franca, que tiene el nombre de North Carper del Océano Boreal, y del Superbelt Bolton de los mares del sur, tendía a desaparecer con frecuencia, pues los pescadores tenían que contenerse con coger a un feedback o jubarte, gigantesco mamífero al cual no se podía atacar sin correr algún gran riesgo. Esto era lo que había hecho el capitán Howe durante esta campaña, pero se prometía que en su próximo viaje subir más alto en latitud hasta si le era necesario ir a dar a las tierras Claire y Ardelia, cuyo descubrimiento es disputado por el americano Wilkes. Pero este pertenece en realidad al ilustre comandante Astrolabe o de la CT, o sea, en la francés, Dumont de Urville. En una palabra, la estación de la pesca no había sido muy feliz para el Pilgrim. A principios de enero, es decir, hacia la mitad del verano austral, el capitán Hull se había visto obligado a abandonar los sitios de pesca, aunque no era aún la época de regresar de los balleneros. Su tripulación de esfuerzo conjunto de gente perdida le buscó pretextos, como suele decirse, y no tuvo que pensar en separarse de ellos. El Pilgrim puso la proa al noreste hacia las tierras de Nueva Zelanda, que avistó el 15 de enero. Cuando llegó a Waitemata, puerto de Akulanda, situado en el fondo del Golfo de Chouraki, en la costa de esta isla septentrional, se desembarcó los pescadores que había contratado para la estación de la pesca. La tripulación no estaba contenta, faltaban para completar el cargamento del Pilgrim, lo menos 200 barriles de aceite. Nunca había hecho tan mala pesca. El capitán Howe volvía visiblemente contrariado como cazador afamado que por primera vez vuelve sin caza. O poco menos. Su amor propio, muy sobreexcitado, estaba en juego y no perdonaba a los vagabundos cuya insubordinación había comprometido los resultados de su campaña. En vano trató de reclutar una nueva tripulación pescadora en Auckland. Todos los marineros que podían servirle estaban embarcados en todos los buques balleneros. Fue necesario renunciar a la esperanza de completar el cargamento del Pilgrim, y el capitán Howe se disponía a dejar definitivamente Auckland cuando le hicieron una petición de pasaje que no podía negarse a admitir. La señora Weldon, esposa del armador del Pilgrim, y su hijo Juan, niño de 5 años, y un pariente de ellos, a quien llamaban el primo Benedicto, estaban en Auckland. James W. Weldon, cuyas operaciones habían llevado a los tres pensando en devolverlos pronto a San Francisco. Pero en el momento en que toda la familia iba a partir, el pequeño Juan cayó gravemente enfermo, y su padre, reclamado impresionante por los negocios, tuvo que salir de Auckland, dejando a su mujer, a su hijo y al primo Benedicto. Habían pasado 3 meses de larga separación, extremadamente sensible para la señora Weldon. Entre tanto, su hijo se restableció y estaba en la disposición de marchar cuando avisaron la llegada del Pilgrim. Ahora bien, para volver a San Francisco en esta época, la señora Weldon necesitaba ir a Australia a encontrar uno de los buques
de la compañía transoceánica del Golden Age. Desde hacen el servicio entre Melbourne y el Istmo de Panamá por Papeete. Después, una vez que ya en Panamá tendría que esperar la salida del vapor americano, que establece la comunicación regular entre el Istmo y California. De todo esto resultaban detenciones, transbordos, siempre molestos y desagradables para la señora y para un niño. Cuando pensaban que todo esto, el Pilgrim entró en arribada a Auckland. La señora Weldon no dudó y pidió al capitán Howe que recibiese a bordo para llevarlos a San Francisco, a ella, su hijo, el primo Benedicto y una vieja negra que le servía desde su infancia y se llamaba Nan. 3000 leguas marinas que andar en el buque de vela. Es verdad que el barco del capitán Howe estaba tan bien y tan limpiamente servido, y la estación era la mejor a ambos lados del Ecuador. El capitán Howe aceptó y en breve puso su cámara a disposición de su pasajero, quien durante la travesía, que podía durar 40 a 50 días, la señora Weldon estuviese instalada lo más cómoda posible, que fuera a bordo del ballenero. Había pues ciertas ventajas para la señora Weldon en hacer la travesía en estas condiciones. El único inconveniente que tenía era que habría que alargar la travesía por la circunstancia de que el Pilgrim debía descargar en Valparaíso, en Chile. Una vez hecho esto, ya no podría más subir a lo largo de la costa americana con buenos vientos de tierra que hacen estos sitios muy agradables. Por lo demás, la señora Weldon era una mujer valiente, a quien el mar no le espantaba, de edad de 30 años, entonces de salud robusta, acostumbrada a los viajes en alta mar por haber participado con su marino de las fatigas de muchas travesías y no temía las vicisitudes del pasaje a bordo de un buque de tan mediano tonelaje. Sabía que el capitán Howe era un excelente marinero, en quien James W. Weldon tenía toda su confianza, y que el Pilgrim era un barco sólido, buen andador y muy aceitado. De entre los que componían la flotilla de balleneros americanos se presentó la ocasión y era preciso aprovecharla. La señora Weldon aprovechó, y en esto el primo Benedicto, por supuesto, debía acompañarla. Este primo era un buen hombre durante unos 50 años aproximadamente, pero a pesar de sus 50 años no hubiese sido prudente dejarle salir solo. Largo más que alto, estrecho más que delgado, de cara huesosa y enorme cráneo muy pelado, se reconocía en toda su interminable persona uno de esos dignos sabios de anteojos de oro, seres inofensivos, buenos y destinados a ser toda su vida grandes niños y a morir muy viejos, como los centenarios que morían en lactancia. El primo Benedicto, que así llamaba invariablemente, y aún fuera de la familia, y la verdad que era una de esas excelentes personas que tienen trazas de haber nacido primos de todo el mundo. El primo Benedicto siempre fue mortificado con sus largos brazos y sus largas piernas. Había sido absolutamente incapaz de salir por sí solo de cualquier compromiso, aun en las circunstancias más ordinarias de la vida. No era molesto, no, sino embarazoso para los demás y para sí mismo. Por lo tanto, vivía fácilmente acomodándose a todo, olvidándose hasta de comer o beber. Si no le llevaban comida o bebida, insensible al frío como al calor, más parecía pertenecer al reino vegetal que al animal. Era como un árbol inútil, sin frutos y casi sin hojas, incapaz de alimentar ni de dar sombra a nadie, pero con buen corazón. Tal era el primo Benedicto. De buena gana
hubiera hecho muchos servicios a las personas si, como diría Prudhomme, hubiera sido capaz de prestarlos. Por fin se le quería por su misma debilidad. La señora Weldon le miraba como un hijo, como un hermano, como el hermano mayor de su Juanito. Conviene añadir que el primo Benedicto no estaba, sin embargo, ocioso, era por lo contrario muy trabajador. Su única pasión era la historia natural, le absorbía completamente el tiempo. Decir la historia natural es demasiado. Sábese que las diversas partes de que se compone esta ciencia son la zoología, la botánica, la mineralogía y la geología. Ahora bien, el primo Benedicto no era ningún botánico, ni un geólogo, ni un mineralogista. Era pues un zoólogo en la completa acción de la palabra, algo como una especie de Cuvier del Nuevo Mundo. Esto se descomponía el animal del medio en el análisis o lo recomponía por medio de la síntesis. Uno de sus profundos conocedores versados en el estudio de los 4 tipos de la ciencia moderna ha reducido toda animalidad, vertebrados, moluscos, articulados o zofitos. De estas 4 especies, el sencillo pero estudioso sabio había observado diversas clases y escuadrillado las órdenes de las familias, tribus, los géneros, las especies, las variedades en que se distinguen. ¿Se había dedicado al estudio de los vertebrados, mamíferos, aves, reptiles y peces? No. Eran los moluscos, desde los cefalópodos hasta los briozoarios, los que tenían su preferencia, y la malacología ya no tenían secretos para él. Nada de eso. Eran los zofitos, los equinodermos, cacalefos, polípidos, etozoarios, espongiarios e infusorios los que habían consumido largo tiempo en el aceite de su lámpara de estudio. Tampoco eran los zofitos, es necesario confesarlo. Pero como no queda nada por citar más que una división de la zoología, o parte de los articulados, claro, es que sobre de esta división se había ejercitado la pasión única del primo Benedicto. Sí, y aún conviene precisarlo. La orden de los articulados compone de 6 clases: insectos, mirápodos, arácnidos, crustáceos, cirópodos y anélidos. Ahora bien, científicamente hablando, el primo Benedicto no había podido distinguir una lombriz de una sanguijuela medicinal, un picapié de una bellota marina, una araña doméstica de un falso escorpión, un langostino de una ranina, un yules de una escolopendra. Pero entonces, ¿qué era el primo Benedicto? Un simple entomologista nada más. Contestará sin duda a esto su aceptación etimológica. En parte de las ciencias naturales, que comprende que todos los articulados es verdad bajo un punto de vista general, pero la costumbre ha establecido a quien en voz se le dé el sentido más restringido. No se aplica por consiguiente sino al estudio propiamente dicho de los insectos, es decir, a todos los animales articulados cuyo cuerpo, compuesto de anillos colocados uno después del otro, forma 3 segmentos distintos que poseen 3 pares de patas, lo que les ha valido el nombre distinto a hexadópodos. Y como el primo Benedicto se había concretado el estudio de los articulados de esta clase, si no era más que un simple entomologista. Pero no hay que equivocarse. En esta clase, los insectos se cuentan por lo menos en 10 órdenes. La primera, otrópedos, neurópedos, la tercera, himenópteros, la cuarta, lepidópteros, la quinta, hemiptéros, la sexta, cleópteros, la séptima, dípteros, la octava, ripípteros, la novena, parásitos y la última, entisanuros.
Pues bien, como en algunos de estos órdenes, por ejemplo, en el de los coleópteros se han clasificado 30.000 especies y 60.000 en el de dípteros. No faltan ejemplares que estudiar. Habrá que convenirse en el que hay bastante de ellos para ocupar a un hombre solo. Así toda la vida, el primo Benedicto había sido entera y únicamente dedicada a la entomología. Algunos ejemplos de los grupos antes mencionados se podrían decir en el primer número o en el primer grupo son las langostas, los grillos, etc. En el segundo, la hormiga león y las libélulas. En el tercero, abejas, avispas y hormigas. En el cuarto, las mariposas. En el quinto, las cigarras, pulgones, pulgas, etc. En el sexto, saltones, gusanos de luz, etc. En el séptimo, mosquitos y moscas. En el octavo, los estílops. En el noveno, los ácaros. Y en el último, las lespismas y los poduros. A esta ciencia se le dedicaba todas sus horas, todas sin excepción alguna. Aún las horas del sueño, pues, que soñaba invariablemente con los hexadópodos. No podría contarse el número de alfileres que llevaba clavados en las mangas y en el cuello de su frac, en el fondo de su sombrero y hasta en los ribetes del chaleco. Cuando el primo Benedicto volvía de algún científico paseo, su precioso sombrero de campo particularmente no era más que una caja de historia natural, de tal modo que le traía erizado el interior y exteriormente de insectos atravesados. Concluiremos con este ente original diciendo que su pasión entomológica le había llevado a acompañar a la familia Weldon a Nueva Zelanda. Allí su colección se habría enriquecido con algunos ejemplares más raros y se comprenderá que tuviese prisa por llegar a clasificarlos en los casilleros de su gabinete en San Francisco. Y por supuesto que la señora Weldon y su hijo volvían a América por el Pilgrim. Nada más natural que el primo Benedicto que les acompañase durante esta travesía. Pero la señora Weldon no sabía o no debía contar con él jamás. Nunca llegaba a encontrarse en una situación tan crítica. Por fortuna no se trataba sino de un viaje fácil de ejecutar durante la buena estación, y esto en un buque cuyo capitán merecía toda su confianza. Durante los 3 días de detención del Pilgrim en Waitemata, la señora Weldon hizo sus preparativos con gran prisa que no quería retardar la salida del Bergantín-Goleta. Los criados indígenas que la habían servido en su casa en Auckland fueron despedidos y el 22 de enero se embarcó en el Pilgrim llevando consigo a su hijo Juan, el primo Benedicto y Nan, la vieja negra. El primo Benedicto llevaba una caja especial con toda su colección de insectos. Esta colección figuraban, entre otros, algunas muestras de nuevos estafilinos, especie de celópteros carnívoros que tienen ojos situados encima de la cabeza y que hasta entonces se había creído que eran peculiares en Nueva Caledonia. Le habían recomendado cierta araña venenosa, el catipo, de los maoríes, cuya mordedura es casi mortal para los indígenas, pero una araña no pertenece a la orden de los insectos propiamente dichos. Tiene su lugar entre los arácnidos y por consiguiente no tenía precio a los ojos del primo Benedicto. Así pues, había despreciado y la mejor joya de su colección era un noble estafilino neozelandés. Y por supuesto, el primo Benedicto pagó una fuerte suma por asegurar su cargamento, que le parecía aún más precioso que toda la carga de aceite y barbas de ballena acumulados en la bodega del Pilgrim. En el momento de aparejar, cuando la señora Weldon y sus compañeros de viaje encontraron sobre la cubierta del Bergantín-Goleta, el capitán Hull se aproximó a la pasajera y le dijo: «Señora Weldon, quede sentado que si tomáis el viaje a bordo del Pilgrim, lo hacéis bajo vuestra propia responsabilidad». «¿Por qué me decís esta observación, señor Hull?»,
le preguntó la señora Weldon. «Porque no he recibido órdenes de vuestro esposo para recibiros a bordo, y por más que yo haga un bergantín-goleta no puede ofreceros las garantías de una buena travesía que ofrecen los buques especialmente destinados al transporte de viajeros». «Si mi marido estuviese aquí», respondió la señora Weldon, «¿pensáis, capitán Howe, que dudaría en embarcarse en el Pilgrim con su mujer y su hijo?» «No, señora Weldon, no dudaría», dijo el capitán Howe. «No ciertamente, como tampoco dudaría yo en su caso. El Pilgrim es un buen barco. Después de todo, aun cuando yo haya hecho más que una triste campaña de pesca, estoy seguro de él, tanto como un marino puede estarlo del buque que manda desde hace muchos años. Lo que os he dicho, señora Weldon, ha sido para poner en cubierto mi responsabilidad y para repetiros que no encontraréis a bordo las comodidades a que estáis acostumbrados». «Pues si no es más cuestión de comodidad», respondió la señora Weldon, «eso no me ha de detener. No soy de las pasajeras difíciles de contentar que se quejan constantemente de la estrechez de los camarotes o de la ineficiencia de la mesa». Después miró la señora Weldon por algunos instantes a su pequeño Juan, que estaba cogido de su mano, y dijo: «Marchemos, señor Howe». Diéronse las órdenes para aparejarla enseguida se orientaron las velas y el Pilgrim, maniobrando de manera que pudiera salir del golfo lo más antes posible, puso la proa a costa americana. Pero 3 días después de su partida, el bergantín-goleta, contrariado por fuertes brisas del este, se vio obligado a tomar ameuradas de labor para ceñir el viento. Así, el 2 de febrero, el capitán Hull se encontraba a una latitud más elevada de lo que habría querido, y en la situación de un marino que se tratara más bien de doblar el cabo de Hornos que tomar el camino más corto para el nuevo continente. Este fue Un capitán de 15 años por Julio Verne. Espero les haya gustado. El primer capítulo que leí, o sea, es la primera vez que lo agarro, se los juro. Me dio a entender que, no sé, que dentro de esa travesía que la señora Weldon y el señor Hall viajaban juntos, se van a ¿qué será? Como enfrentar a muchas cosas, desde una pequeña brisa hasta que una ballena enorme la llegaran a cazar, y que también la señora obviamente viera todo el trabajo que su esposo, el armador del Pilgrim, pues hacía para poder mantenerlos y generar dinero y todo ese tipo de cosas. Entonces, para la próxima entrega prometo empezar a leerles el segundo capítulo, porque de hecho lo último que les leí fue la parte final del primer capítulo. Y nos vemos.